En enero de 1980, el Departamento de Estado me invitó a visitar Estados Unidos y comencé en Washington. Allí me encontré con un antiguo amigo cochabambino que era agregado militar de la Embajada Boliviana en Washington. Me esperó en el aeropuerto. Fuimos a la OEA, donde tenía una entrevista con Alejandro Orfila. Y luego de la reunión en la explanada del edificio de la OEA, en una nevada de enero en Washington, mi amigo coronel tuvo una conversación conmigo muy esclarecedora sobre lo que venía. Yo le conté que conocí un informe presentado en el gabinete de la señora Lidia, escrito en inglés, en el que se decía que se estaba preparando un slaughterhouse, en inglés una carnicería en Bolivia. Y que era muy claro que venía un golpe militar y sabíamos el origen y quienes lo apoyaban. Sabíamos que los militares argentinos estaban inmediatamente detrás de ese golpe. Y que, sin embargo, yo creía que él debía quedarse en Washington porque estaba bien situado, ya que ese golpe habría de fracasar y en ese momento se requeriría un jefe de sus condiciones para reencaminar el proceso democrático y hacer la transición. Me miró y me dijo, no, yo voy a volver a Bolivia, porque es el momento de dar la batalla final con el comunismo y acabar con el comunismo en Bolivia. Yo le dije, pero estás loco si tú crees que va a producirse una confrontación armada. La gente sabe perfectamente que esa confrontación con los militares no se va a dar y que lo que hay que hacer es un proceso de aislamiento político interno y externo de ese golpe militar, de ese gobierno militar, y provocar su caída, y que así va a ser. Y su respuesta fue, no, pero la lucha armada se puede provocar. ¿Qué pasa si bombardeamos un centro minero? Y eso es efectivamente lo que hicieron. Bombardearon los centros mineros en la intención de provocar la reacción armada. Pero no fue así. Al contrario, ocurrió lo que yo le dije. El régimen se aisló y finalmente, después de un año cayó. Pero después de estar en funciones ministeriales con Padilla, estar con Guevara y en todo este momento, te toca el exilio. Claro, porque después del golpe de García Meza me encuentro en La Paz. Yo tenía una oficina en la avenida Camacho y prácticamente vi o escuché que estaban llegando las ambulancias a la sede de la Corte. Tomé un taxi y salí por la calle México y crucé y vi las ambulancias ahí y bajé a mi casa. Y era el golpe de García Meza. Al día siguiente, esa noche recibí una llamada del representante de Naciones del PNUD en La Paz, en nombre de Enrique Iglesias. Me invitaba a irme a la CEPAC. Esa noche, Enrique estaba en Lisboa, se enteró del golpe y le pidió a su secretaría que me invitaran a trabajar en la CEPAC. De manera que al día siguiente ya tenía trabajo. Es el golpe de Naturuz. Al día siguiente, en la mañana, a las 10 salía el vuelo a Santiago. Y allí estaba, pues. Estaba todavía desorganizado el golpe y tuvieron un momento de dudas sobre si me dejaban salir y me dejaron salir. Y me llegué, al día siguiente a las 3 de la tarde estaba en Santiago, contratado por la CEPAL, como director o consultor o cualquier cosa en el departamento de integración económica, de negociaciones comerciales, con Eric Carcaño, viejo y querido amigo, y Guillermo Maldonado. Es decir, los amigos inmediatamente. A la semana dije, no vuelvo. Estas cosas. Y así que me dijo, cuidado, yo ya he cumplido. Sí, le dije, has cumplido, te agradezco con el alma, pero no.
Saliste sin la familia. Salí sin la familia, entonces volví a la semana. Y renuncié al puesto. Estaba mi nombre en mi oficina. Y volví en el vuelo de Braniff, que hacía Santiago, La Paz, Lima. Y en ese vuelo venía José Ortiz, que venía también de alguna cosa y Enrique. Josecito se fue a Santa Cruz y yo me bajé a la casa. Y en la noche llegó Gary, armado, para decir, ¿qué estás haciendo aquí? Yo soy militar. A mí me pueden apresar, pero a ustedes no, ese no va a ser el trato con ustedes. Y tú estás ahí. ¿Qué has hecho aquí? Entonces, al día siguiente, tal vez por mi cuenta, volví a subir al aeropuerto, pues, a Lima. Ya no tenía contrato de CEPAL. Y llegué, en el aeropuerto me retuvieron un buen rato, buscaron las cosas y finalmente, en el momento en que ya iba a partir el avión, me pusieron un sello rojo y me dejaron salir para no volver. Y llegué esa tarde, a los 2 días del golpe de Natucha, estaba en Lima. Conocí a Lima, pues, pucha, todos eran mis amigos, ¿no? Sabía dónde ir, qué hacer. Conocí a Lima más que La Paz. Pero no tenía trabajo. Y ahí aparecieron mis amigos, Raúl Maldonado, que había sido subsecretario de Che Guevara en el Ministerio de Industrias de Cuba, ecuatoriano, que trabajaba en la Junta. En pocos días me consiguieron un contrato de consultor en la República Dominicana para organizar el Departamento Económico de la Cancillería Dominicana y aparecí en Santo Domingo. Allí estuve unos 3 meses y después me invitó la misma Junta a ser asesor del ministro de Industrias en el Ecuador, con Germánico Salgado, mi querido amigo. Y allí me volví al Ecuador a trabajar y hacer un trabajo que me sirvió muchísimo después, un estudio en detalle de los canales de comercialización del banano ecuatoriano en el mundo, que me sirvió para entender no la comercialización del banano, sino la historia de Patiño. ¿Por qué Patiño había hecho lo que había hecho? Porque era mucho más importante controlar la fundición y el transporte marítimo del estaño que producir estaño en las minas bolivianas, pero lógico. Y eso no podía hacerlo desde Qatar, entonces tenía que hacerlo desde Londres. Y esa es la historia del banano, ahí lo aprendí. Entonces me sirvió, pero estaba exilado. Y ahí estuve con muchos otros exilados bolivianos un año en el Ecuador. Ahí llegaron los chicos, se graduaron allá, ¿no? Pero al año ya había que volver otra vez. Y vinimos manejando desde Quito hasta La Paz con los chavitos. Y volví a Bolivia ya en el gobierno de Torrelio. Y entré no te voy a decir en la lucha, no participé en el proceso con seminarios, un seminario que se hizo en la Radio Fides, no me lo olvidaré nunca, que lo propiciaba el Mario Mercado, estaba el cura Pérez, sobre las tendencias del proceso democrático. Era ya evidente que el gobierno dictatorial de García Mesa estaba ya en la final, y que el aislamiento interno y externo había producido el efecto que les dije a ese enemigo militar en Washington. Y entonces volví a Bolivia así, otra vez sin nada, sin el contrato de CEPAL, pero ya estaba de vuelta. A trabajar nuevamente y viene la apertura democrática con Hernán Siles, donde también tienes un rol importante, Gustavo. ¿Cómo es que tomas contacto o a través de qué circunstancias llegas al frente? Bueno, yo ya había sido canciller un año antes en la Asamblea de la OEA, ¿no es cierto? Un poco se sentían en falta conmigo porque no había seguido siendo canciller. Había adquirido un prestigio que no tenía antes en el país. Ya era una figura pública boliviana. Ese año me conocía la gente, porque me había visto en la asamblea. Me saludaban en la calle, no se conocían, me quería la gente. Y conocía al doctor Siles Suazo, había estado con él en Caracas,
y conocí a Jaime Paz en Lima, en el exilio. Mientras él estaba en el exilio, yo trabajaba en el Grupo Andino. Ya conocí a Jaime y a René Biotegui. René Biotegui me pidió una reunión con Jaime en mi casa. Él estaba todavía en la clandestinidad en ese momento de los gobiernos militares. Empezamos a armar y yo era amigo de Toño y aparecí muy amigo del grupo de Toño, Oscar, Jaime. Me tenía mucho afecto. Porque antes en el gobierno de Guevara, la sindicación de Bedregal era que nosotros éramos los Casimires. Es decir, los Casimires, ¿no? Los que actuaban solapadamente en nombre del MIR. Y esa fue la razón política por la que Bedregal me atacaba frontalmente, porque él me veía un poco como el heredero político de Guevara como candidato, y él como heredero político de Paz como candidato. Y entonces quería destruirme antes de que ese muchacho. Yo no tenía la menor idea de esos planes, pero después de mucho tiempo me explico por qué lo hacía, porque eran los Casimires. Entonces mi relación yo estaba en el lado de los movimientos progresistas, pues, venía de la ODP, venía del gobierno de Guevara. Te he contado mis relaciones con el sistema económico latinoamericano, con la inteligencia progresista y de izquierda de América Latina. Entonces era natural. Mis amigos eran Marcos Kaplan, era natural que estuviera ahí. Y me invitó el doctor Guevara, el doctor Siles, me invitó a que fuera embajador en Lima o en Washington. Me dijo, me gustaría que fuera allá porque yo tengo muchos amigos en Lima. Lima es central para nuestro proceso político. Yo vengo de Lima, él venía del exilio limeño, tenía sus amigos, el APRA, y yo conocía Lima. Había vivido muchos años en Lima, todos eran mis amigos, o sea que era lógico que fuera, o Washington, por la significación que tenía. Y yo me sorprendí cuando le dije, no, doctor, pero mándeme a Brasil. ¿Cómo va a ir a Brasil? Mándeme a Brasil. Brasil es el que viene. Estoy hablando de 1900. ¿Cuánto estamos? 1982. 1982. Brasil. Y me fui de embajador a Brasil. Mirando ya las perspectivas de Brasil en la región. No te voy a decir que estaba viendo a Brasil potencia como es hoy día, ¿no? La sexta potencia del mundo, no. Pero estaba pensando en el Brasil con el tema del gas. Porque ya Banzer había planteado las negociaciones del polo de desarrollo del sur que han fracasado, pero era evidente que allí, entre el gas y el desarrollo del Mutum, estaba el futuro del desarrollo de Bolivia, y eso pasaba necesariamente por el Brasil. Entonces, esas consideraciones me llevaron a pedirle, mándeme al Brasil. Y me fui al Brasil, que era al que iban embajadores de Santa Cruz, ¿no? O militares o cruceños. Y mejor iban militares y cruceños. Pero fue una sorpresa que yo apareciera de embajador en Brasil. Y desarrollé una relación, creo que muy buena en el Brasil, me respetaron, me quisieron mucho. El presidente Figueiredo fue el único presidente extranjero que visitó a don Ernesto Lesuazo en su presidencia. Y yo organicé esa visita en Santa Cruz. Y ahí se plantearon el tema del gas. La provisión de gas natural, el gasoducto. Eran declaraciones todavía iniciales, ¿no es cierto? Pero era la reafirmación de la voluntad política de Brasil y de Bolivia de avanzar en esa dirección. Y allí estaba yo. Estuve 1 año y medio en el Brasil, hice muy buenas relaciones con Saraiva Guerrero, el propio presidente Figueiredo, pero sobre todo fui testigo del proceso de transición democrática brasileña. El movimiento de las
directas ya, de las elecciones directas, y de Tancredo Neves. Esa historia de un drama griego de Tancredo. Tancredo es la gran figura política de la transición, una vieja raposa, dicen, un viejo zorro brasilero, mineiro, que va tejiendo como una arañita cuidadosamente su tela desde el principio para terminar como presidente de la República Democrática. Pero es un trabajo fantástico. Era un hombre que hablaba con una precisión inimaginable, nunca cometía un error. Se movía con una habilidad y un cuidado que era un prodigio. Y llega a la presidencia de la República, presidente de la República, tiene una diverticulitis, se enferma en el hospital, tiene una infección generalizada y llega al Palacio de Gobierno en su catafalco. Presidente de la República muerto en el Palacio de Gobierno. Así termina Tancredo. Y yo estaba ahí viendo ese proceso. Eso también me ayudó para entender el Brasil. Ya te he dicho que yo había vivido muchos años en el Perú, había vivido en Venezuela, en el CEL, había vivido en el Ecuador, en el exilio. Ahora estaba completando mi visión de América Latina desde el otro lado, desde el Brasil, en el momento de la transición democrática. Y con eso comenzaba a armar mi cuadro más completo del escenario latinoamericano. En esas estaba hasta que el doctor Siles me llamó para la Cancillería nuevamente. Josecito renunció a la Cancillería y volví a la Cancillería. Y me quedé con don Hernán hasta 3 o 4 meses antes del final de su gobierno. Tuve una relación muy grata con don Hernán, muy grata. Era un hombre extraordinario, de una gran calidez, de una gran sencillez. Ya estaba... Ahí comprobé otra vez que no hay magos, no en la política. Todos nosotros esperábamos, ¿cuándo saca don Hernán la carta secreta que tiene bajo la manga este gran zorro político para imponerse a esta telaraña que están tejiendo alrededor suyo? Pero ya no tenía la carta. Ya no tenía la carta. Hizo su huelga de hambre. Y yo recuerdo que hizo su huelga de hambre cuando yo estaba en visita oficial a México. Y mis entrevistas en la televisión y con el presidente mexicano. ¿Cómo explicas que el presidente de tu país está en huelga de hambre? Y ahí vino el vuelta después de esa huelga de hambre, en esa presión que seguía siendo la telaraña del MNL y de paz está en solo para terminar con él. Viene el secuestro del presidente. El secuestro del presidente que está movido por Marcel Galindo de Ugarte, un antiguo amigo mío de Cochabamba, ex cuñado de Barrientos, directamente relacionado con Bedregal, con grupos de militares y policías que esperaban el levantamiento de las guarniciones. Pero entonces, en el golpe en el secuestro del presidente, yo recuerdo que me llaman a las 6 de la mañana a la casa y me dicen: han secuestrado al presidente, tomen sus precauciones. Como yo ya he tenido la experiencia del golpe de Natush y de Natush, yo me puse en movimiento inmediatamente y poco después de un par de horas llegué al Palacio de Gobierno con Arturo Núñez del Prado y con Edgar Claude, jefe de la Casa Militar, y entramos al Palacio y nos posesionamos del Palacio. Es decir, no huimos, fuimos al Palacio, porque el Palacio es el centro del poder. Y allí organizamos una reunión de la Central Obrera Boliviana, el Alto Mando Militar y el Gabinete Ministerial para ver cómo resistíamos el golpe militar que estaba desarrollándose con el presidente secuestrado. Y la gente dudando de que estuviera secuestrado. Y allí organizamos 3 grupos, uno que se quedaba en Palacio de Gobierno, otro que operaba en el Ministerio de Gobierno y uno tercero cuya ubicación no se podía conocer, para resistir el golpe en tres escalas. Yo me quedé en el Palacio de Gobierno con el Chino Sánchez y Mario Rudampe, y estaba Camacho, el ministro, secretario de la Presidencia. Yo quedé presidiendo el gabinete ministerial como jefe del gabinete.
Y eso ocasionó una reacción del Congreso porque dijeron que estaba usurpando funciones que no tenía porque el vicepresidente estaba fuera del país y yo estaba dirigiendo el gabinete y no tenía ninguna competencia. La respuesta fue que el presidente no estaba muerto ni inhabilitado. Y es que detrás del golpe estaba el MNR, que quería trasladar el centro del poder al Congreso. Y bueno, al mediodía, el huracán Pinch llama de Venezuela, me llama y me dice, Gustavo, 3 oficiales de la policía se han refugiado en la embajada de Venezuela y ellos saben dónde está el presidente. Y entonces, ya el alto mando y los militares habían hecho un rastrillaje en la ciudad de La Paz, pasaron por Miraflores donde estaba el presidente, por suerte no operaron porque podría haber ocurrido una barbaridad, porque los secuestradores, cuando el golpe no funcionó, decidieron dejar al presidente Siles bajo cuidado, prisionero de unos delincuentes que habían sido reclutados en la cárcel de San Pedro. Y ellos lo tenían preso y los otros ya escaparon. Y el presidente seguía secuestrado en manos de estos tipos, en una casa en San Pedro, en Miraflores. Y entonces es a través de yo le digo, déjenos ver a los asilados en la embajada de Venezuela. Me dicen, no, están bajo asilo, están bajo nuestra protección, pueden ustedes intervenir. Entonces conseguimos luego de una larga conversación que nos permitieran verlos. Y allí fueron, yo estaba en Palacio, no debía moverme de ahí, y finalmente Óscar Bonifaz y Jorge Crespo, en la vagoneta de la Cancillería, van a buscar al presidente Siles en el sitio donde estaba una fábrica de café en Miraflores. Y cuando se acercan a la esquina ven un tipo que amenazaba con un fusil a un señor, y era el presidente. ¿Qué había pasado? Que lo tomaron preso, lo pegaron, lo secuestraron, dejaron a doña Teresita en un costado, se llevaron al presidente, lo golpearon, le rompieron una costilla, lo amarraron, pero la respuesta del presidente los desarmó porque se durmió. Y la tranquilidad de Siles los desarmó a estos tipos que no sabían qué iban a hacer, porque además el golpe ya había fracasado. Es entonces que Bonifaz entra y hace la negociación con ellos y finalmente logramos negociar para que salga con el presidente de la casa y quedan con la condición de que, ok, siempre que el presidente nos acompañe hasta nuestro asilo diplomático. Quieren irse a la embajada de Paraguay y te dan una medida de cómo eran nuestras relaciones con el Paraguay de Stroessner, que ni el canciller, ni el viceministro, ni el chofer conocían dónde era la embajada del Paraguay. Y entonces, con unos señores ahí detrás, unos tipos bastante mal encarados, el coche se fue a la embajada de la Argentina. Y el encargado de negocios de la Argentina, un excelente tipo, pero por lo visto con mal criterio, tenía una parrillada el día del secuestro del presidente. Y allí llegan a las 3 de la tarde en el coche el presidente Siles y estos tipos. Abren la puerta, ven al presidente y el encargado de negocios dice, usted sabe que está entrando a la casa. No, dice, no soy yo, son estos tipos. Y están los tipos con unas granadas, unos fusiles y ahí se quedaron. Y el presidente volvió al Palacio de Gobierno. Pero fueron horas muy complicadas porque ahí se estaba jugando todo. Porque si se producía el golpe militar, se producía el enfrentamiento civil. La central obrera ya estaba lista para volver a salir y acabar. Y ahí terminaron prácticamente los golpes militares. Ese es el último de los golpes militares. Yo recuerdo el golpe de Tejero en España. Y ahí fue. Y a mí me tocó estar ese día en el Palacio de Gobierno, en la reunión de gabinete, con la silla del presidente vacía. Ahí está la foto. Fue un día tenso, fue un día extraordinario. Fue uno de esos días que te marcan, ¿no? Pero poco después, ya después de eso,
era evidente que el proceso político no daba para más. Y no podíamos administrar la economía boliviana en el gobierno de la ODP, porque el gobierno no tenía mayoría congresal, y no solo no tenía mayoría congresal, sino que se enfrentaba con un trabajo de zapa constante. No se trataba de que no lo ayudaran, querían deslocarlo, querían acabar con él. Y era la idea de que había que acabar con ese peligro comunista, ¿no es cierto? Estaba ahí, era el gobierno de la Unidad Democrática Popular, estaba el Partido Comunista en el gabinete. Y se hicieron no sé cuántos planes de estabilización monetaria y ninguno agarraba. Yo recuerdo una conversación con Dante Caputo en Buenos Aires, en la oficina de don Pablo Alfonsín, me preguntaban, ¿y cómo es esto, Gustavo? Yo les decía, es que el tornillo se ha robado. El tornillo no agarra. Dictas las medidas, pero no agarran, porque el tornillo está robado, está robado. Es una expresión boliviana, ¿no? Pero esa era la realidad. No era un problema de ciencia económica. Estaban ahí los mejores economistas del país, estaba Flavio, estaba Holtz, estaba Arturo Núñez del Prado. Bueno, pero el marco político era el que lo hacía inviable y el deterioro era imposible, hasta que un día Arturo y yo fuimos a ver al presidente Siles. Yo iba a una reunión de cancilleres de Montevideo y le dijimos, o fui yo con el apoyo de Arturo, que tenía una relación muy estrecha con don Hernán, y yo la había creado también, y la mantengo de afecto y cariño al doctor Siles. Le dijimos que el problema no era ya económico, que era político. Y que lo que venía era la estocada final de esta oposición que reunía ya a la Central Obrera Boliviana, a la Iglesia, a los medios, a los empresarios y al Parlamento, para pedir la renuncia del presidente. Y que era necesario abrir la transición. Y el doctor Siles le dijo, ¿usted está planteando que debo renunciar? Sí, que debe adelantar las elecciones. Porque esa es la manera de preservar la democracia. Y el hombre tuvo el coraje, porque para eso sí se necesita el coraje, de dar el paso. Pero se fue después a Montevideo, salió del Palacio de Gobierno al aeropuerto, se fue a Montevideo y volvió al Palacio de Gobierno como Tancredo Neves en su catafalco. Esa es la historia de don Hernán. Poco tiempo después de esa conversación, yo le pedí a don Hernán que me liberara del compromiso de seguir con él. Yo quería seguir, pero que me dejara irme, y hasta entonces que me fui a Ginebra a dirigir el programa de apoyo a América Latina en las negociaciones de la Ronda Uruguay, pero esa es otra historia. Otra vez volví a salir del escenario boliviano y me trasladé al otro lado del mundo para ver la estructura del sistema económico mundial. Pero esa fue mi participación en el gobierno. Viajé con él a Quito, estuve vi sus reuniones con Febres Cordero, imagínate, Febres Cordero, la derecha ecuatoriana, con don Hernán Siles Suazo. La historia de la izquierda latinoamericana y boliviana era una relación cordialísima. La historia humana de don Hernán es una de las más hermosas historias políticas de Bolivia. Y esta escena que te cuento del hombre que se va del aeropuerto y vuelve al Palacio de Gobierno en su catafalco es también un drama griego de uno de los personajes más importantes de la historia del país, ¿no? Y detrás la sombra de Paz tratando de volver al poder. Esa es la política, ¿no? En este nivel. Y detrás de los dos, las grandes fuerzas continentales moviéndose detrás, influyendo, llevando el viento, ¿no? ¿Cómo era el escenario regional en ese momento de la salida de don Hernán? Es el momento de las transiciones democráticas, ¿no? Después de don Hernán, a Alfonsín le pasó lo mismo. Alfonsín tuvo también que irse, ¿no? Tampoco logró
también tuvo que adelantar las elecciones. Es que el proceso de la UDP y de don Hernán es un proceso, se da en los 80s, que es el año de la gran crisis económica, de la gran crisis de las materias primas y la caída de los precios del estaño y de los precios de las materias primas. Y Bolivia sufre las consecuencias, la Argentina sufre las consecuencias, el proceso hiperinflacionario en Bolivia, el proceso inflacionario en la Argentina, el proceso inflacionario en Perú, toda América Latina está, y todos los gobiernos de la transición democrática crujen en esa transición. Y ahí viene después Paz Extensor y la marcha por la vida, pero eso es otra historia. El proceso de reformas. El proceso de reformas, pero viene después de esta experiencia de la UDP, que yo la veo, así como te la he contado, más desde el punto de vista político que económico, ¿no? La gran limitación en la política.